Muy bien, amados hermanos, qué gusto verles, de verdad qué gusto que estén aquí, gracias a Dios, porque a pesar de todo lo adverso que vivimos en nuestra pacífica ciudad, ¿verdad? Qué tremenda ha sido esta semana, no cambia nada, hermanos, la maldad sigue en aumento y eso es tremendamente grave, pero eso no es más que la evidencia, hermanos, de que Cristo viene pronto. Y por ello, hermanos, es importante que nosotros tengamos, hermanos míos, de verdad, palabra sana en nuestra vida. Que tengamos doctrina sana para poder compartirla con los demás, porque de verdad, hermanos, todas estas personas que están muriendo en nuestra ciudad, pues realmente no sabemos si conocieron a Cristo o no. Y usted ya sabe que si no conocieron a Cristo, si no aceptaron a Cristo como su único suficiente Salvador, pues lamentablemente el destino es el infierno. Y eso es tristísimo porque, hermanos, nosotros tenemos mucha culpa. Porque si bien tenemos dos rutas, gracias a Dios, de llevar el Evangelio, pero no es suficiente. Cada vez hay menos miembros en los grupos y en lugar de sumarse va decreciendo. Y yo sé que todos tienen ocupaciones, por eso se hicieron 2 horarios para que hubiera un poquito más de amplitud en ello. Y se les hace la invitación, amados hermanos, que se sumen a las filas. Tal vez usted dice, es que yo no sé, pastor, aprenda. Usted va a aprender con ellos. Hay hermanos ya capacitados que le pueden enseñar cómo ganar almas. Usted obsérvelos y aprenda en silencio. Y respete la jerarquía de quien el Señor ya les mostró cómo hacerlo. Amén. Y aplíquese, hermano, gane almas. Ahora, no solamente se limite a las rutas, ¿verdad? También tiene compañeros de trabajo, tiene amigos en el barrio, en la cuadra, en el equipo de fútbol, en la escuela. También hay almas que necesitan el Evangelio. Amén. Así que no se limite, hermanos, la única limitación la ponemos nosotros. Amén. Muy bien, hablando de lo importante que tenemos que aprender, es la doctrina. ¿Por qué es tan importante, hermanos, la doctrina en la vida de un cristiano? Porque, hermanos, sin la doctrina, usted no tiene conocimiento ni entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Y la carta de Romanos, donde usted me acompañó en la lectura de hoy, esta carta se escribió estando Pablo en Corinto, en su tercer viaje. Se escribió por ahí del 57 después de Cristo. Y no fue la primera carta de Pablo que él escribió. Y podemos nosotros preguntarnos, entonces, pastor, ¿por qué de las 7 cartas de Pablo a las iglesias, si no es la primera que escribió, por qué es la primera carta que se encuentra de las 7 cartas? Simple y sencillamente por eso. Porque la carta a los romanos es la carta por excelencia de la doctrina de Dios. Y es lo más importante, hermanos, que tenemos que tener nosotros en nuestra vida cristiana para poder desarrollarnos como verdaderos discípulos. Si usted, hermano, no entiende la carta a los romanos, imposible que llegue usted al nivel de ser discípulo. Imposible. Por eso es importante entender toda la doctrina que viene en la carta a los romanos. Ahora, la carta a los romanos se centra en un mensaje en específico, el Evangelio de Salvación. Es el tema central de la carta a los romanos. Pero también, hermanos, el Evangelio nos muestra que con eso lleva la redención. Y la redención tiene que ver, hermanos, con un rescate. Como si nosotros, hermanos, estuviéramos presos o siendo esclavos de este mundo y esclavos del pecado, vino un redentor a rescatarnos de esa esclavitud del pecado. Por eso Cristo se le conoce como el Redentor. Él compró con su sangre de la esclavitud a la cual nosotros estábamos sometidos. Y otro tema importante, hermanos, es lo que vamos a ver en esta mañana. Precisamente, ¿por qué Jesús daría su vida por una persona tan miserable como yo? Llena de pecados, condenado por justicia propia y por la impropia y por la de Dios. La justificación. ¿Por qué somos justificados? Hermano, usted tiene que dominar esta doctrina y la tiene que conocer. Tiene que saber qué es la justificación. Porque por la justificación, amado hermano, usted está aquí.
Es tan importante que usted la tiene no solo que saber, sino que la tiene que compartir. Así que, amados, la doctrina más distintiva, escúchelo bien, más distintiva de la fe cristiana es la justificación. Y es la justificación por la fe. No hay, amado hermano, ninguna otra religión del mundo entero que tenga semejante enseñanza como la que tiene la justificación de la iglesia cristiana. Hermanos, no solo es una doctrina distintiva, sino que también, hermanos, viene a ser la única solución al problema más importante de la humanidad: su propia justicia y la ruptura de su relación con el Creador. Porque quiero que sepa, amado hermano, que el pecado nos distancia del Señor, nos enemista con Dios. Y lo dice Santiago en capítulo 4, versículo 4. ¿No sabéis, dice el apóstol, dice Santiago, perdón, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay una enemistad, hermanos, muchos podrán decir, pero es que yo no tengo problemas con Dios. No le obedezco, soy rebelde a Él, pero yo no tengo enemistad con Él. Hermano, usted, si es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Así de sencillo y de simple. Cristo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Solamente hay dos sopas, si usted lo quiere ver así coloquialmente, solamente hay de dos sopas: o eres o no eres. ¿Eres amigo de Dios o eres su enemigo? Y el pecado nos hace ser enemigos de Dios. Así que, y con todas sus formas y sus prácticas, ¿verdad? Pero qué importante es esta enseñanza, hermanos, porque es la base fundamental del cristianismo, la justificación. Así que abra bien sus oídos. Si alguien a su alrededor se está durmiendo, por favor métale un codazo o un pellizco en el nombre de Cristo y despiértale y diga: póngale atención, porque de esto depende su relación con el Señor. Amén. Así que dice la Biblia, hermanos, donde hicimos la lectura, Romanos capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ese no lo sabemos bien de memoria, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Porque todos pecamos. Estar destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy nos tienes por dignos de recibir tu palabra, a lo cual, Señor, hoy rogamos que nos guíes a través de ella, Padre. Danos un corazón entendido, abre nuestros ojos espirituales para ver más allá de lo que a veces solamente vemos de manera superficial. Ayúdanos a entender esta doctrina, Padre, de la justificación, de manera que comprobemos, mi Dios, cuál es el mérito verdadero que tenemos nosotros por los méritos de Cristo. Ser justificados delante de ti, única y exclusivamente, es por gloria, honra y mérito de mi Señor Jesucristo. Y en Él, mi Dios, te damos las gracias en esta mañana. Amén y amén. Muy bien, doctrina de la justificación. Si a usted le gusta escribir, póngale así a su título de esta enseñanza: la doctrina de la justificación. Ahora, a pesar de la importancia, amados hermanos, que quien la escribe es quien le da la importancia, muchos cristianos no son capaces ni siquiera de articular claramente esta doctrina. Y ese es el propósito, hermanos, que usted pueda articular y enseñar a otras personas la doctrina de la justificación. Y en esto, hermanos, en esta enseñanza voy a tratar de darles una explicación sencilla de lo que es la justificación según la Biblia y según el testimonio bíblico de la persona por quien somos justificados, con el fin, amados hermanos, de ayudarles a entender mejor esta verdad, pero sobre todo, no llenarlos de conocimiento, sino de que ustedes la apliquen a su vida. Amén. Así que abran bien su entendimiento, su corazón. No se estén por ahí, hermanos, parándose al baño. Ya está prohibido pararse al baño, lo siento mucho. Nadie se puede parar al baño ya. Así que se me queda sentadito, hermano. Y por favor, ponga atención a la palabra de Dios. Amén.
su carro nadie se lo va a robar. Si usted está aquí, tiene la garantía que Cristo se lo está cuidando. ¿Para qué se preocupe por el carro, hermano? Amén. Muy bien. La justificación, según la Biblia, no según el pastor. Amén. Quiero que entiendan bien eso y les quede claro, hermanos, para que después no digan, es que el pastor dijo. No, hermanos. Se dice, la Biblia dice. Y lo que les voy a enseñar es lo que la Biblia dice. Amén. Muy bien. Empecemos primeramente con la definición de la palabra justificar. Pero vamos a empezar primeramente con lo que no significa, porque es más fácil entenderlo así. Porque en el lenguaje cotidiano que usamos nosotros, esta palabra de justificación, muchas veces nosotros la usamos para hablar de cómo nosotros nos podemos defender ante las acusaciones. Por ejemplo, yo me justifico presentando evidencias y argumentos acerca de mi inocencia. Cuando alguien me está culpando de algo, entonces yo trato de justificarme y considero que esa es la justificación. Cuando me justifico, me declaro justo o inocente. Así usamos esta palabra en el día a día, pero en la Biblia se usa de manera diferente, hermanos. Porque el ser humano, hermanos, cuando se trata de culpabilidad, es experto en justificarse. Amén. Y siempre estamos tratando de justificarnos, sobre todo la rebeldía y la desobediencia a Dios. Precisamente gracias a Dios en la Biblia hoy nos va a hacer entender la diferencia de la justificación humana a la justificación bíblica. Por eso es importante que lo escriba y que no confíe en su mente de teflón, porque todo lo que le llega ahí se le olvida. Y saliendo de aquí ya no supo ni de qué se trata la justificación. Así que, hermano, hay que escribir. Eso hace de una persona el interés de ser un discípulo de Cristo. Amén. Muy bien, ya se escuchó menos del amén. Vaya, muy bien. En nuestras versiones, hermanos, de la Biblia aparece la palabra justificar como una traducción de la palabra griega. Acuérdense que la Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Nuevo Testamento está en griego, así que estamos en el Nuevo Testamento, la palabra obedece al griego. Amén. La palabra griego se traduce de dikaio, así como usted lo escucha, con D de dedo y K de kilo. Dikaio, que muchas veces hace referencia no a una declaración del ser humano sobre sí mismo, sino a una declaración divina. Ahí empieza a haber enorme diferencia. Por ejemplo, hermanos, tenemos el pasaje que tenemos en pantalla, Romanos, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice, hermanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vean, hermanos, la palabra dikaio, justificados, o habiendo sido justificados. Y en este texto, hermanos, y en otros más, el verbo se usa de forma pasiva. Cuando el texto dice justificados o habiendo sido justificados, significa que no nos justificamos a nosotros mismos. No nos podemos justificar a nosotros mismos, sino que es Dios quien nos justifica. Y cuando Dios justifica, Dios declara que esa persona es justa. No lo podemos hacer nosotros. Hermanos, nos vamos a meter en un tema que yo no domino. Esta enseñanza la tenía que dar mi esposa, la hermana Miriam, porque son temas legales, son temas jurídicos. Y yo, la verdad, hermanos, me considero neófito, estudié mucho, incluso ayer todavía me tuve que estudiar un poco, pero voy a tratar de dar con enseñanzas sencillas, y si no, pues al rato con la hermana Miriam nos arreglamos. ¿Amén? Muy bien. Sistema legal. El sistema legal, hermanos, esta palabra, esta declaración divina de la justificación es un acto forense. Literalmente, hermanos, es un acto forense. ¿Han escuchado esa palabra? Cuando pasa un crimen en nuestra ciudad, casi no pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que llega? ¿Para qué? para dar testimonio. Exactamente. Va a hacer su peritaje y dar testimonio y declarar los hechos conforme a la evidencia que está viendo. Amén. Creo que está ahí muy bien. El término forense, hermanos,
va relacionado con la aplicación del conocimiento a problemas legales, y es en lo que respecta a la evidencia criminal. Y nos dice la Biblia en capítulo 2, versículo del 13 al 15 de la carta de Colosenses, que nosotros, hermanos, somos culpables con todas las de la ley. Pero que Cristo, hermanos, en la cruz nos declaró inocentes. No porque lo hayamos sido, sino porque Cristo lo es. Amén. Vamos entendiendo. Hermanos, esta declaración divina es un acto forense, es un sistema legal, es una declaración que Dios emite como el juez. No se trata de un cambio o un proceso dentro de la persona que recibe el veredicto, en este caso, pues, el culpable. La palabra justificar se usa precisamente de esta manera legal o forense en varios pasajes bíblicos. Un ejemplo claro, hermanos, de este uso se encuentra en Romanos capítulo 8. Vean ahí, hermanos, Romanos capítulo 8. Vamos a estar yendo en Romanos, hermanos, porque es la carta de la doctrina. Romanos 8, versículo 33. Dice ahí: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, ¿qué es, hermano? Es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que aquí estamos viendo, hermanos, precisamente cómo se utiliza en un aspecto divino y legal la justificación del ser humano. ¿Quién puede acusar, hermanos, a los escogidos de Dios? Correcto, solo un juez. ¿Pero quién es el juez? Dios. Ese es el punto, hermanos. Qué bien que están entendiendo. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto. Imagínense a Dios, hermanos, viéndonos todo nuestro montón de pecados. ¿Cuál sería su veredicto, hermanos? Solamente uno: culpable. Pero vino alguien, ¿verdad? Vino el Redentor a sustituir. Justo y merecedor somos culpables. Amén. Aquí, hermanos, en este pasaje de Romanos se contempla a Dios como juez. Y el apóstol Pablo menciona dos veredictos que se pueden emitir. Uno es condenar, precisamente. La condena es claramente una declaración legal de culpa, sin tratarse de un proceso o un cambio subjetivo a la persona condenada. Cuando Dios condena, simplemente mire la evidencia y emite su veredicto. ¿Y cuál es? Culpable. Porque aparte de todo eso, hermanos, pues la sentencia lleva un castigo, una pena, ¿verdad? Y es merecedor del castigo. Paralelamente, lo increíble que es nuestro Dios. Aquí es donde quiero que se maravillen, hermanos. Lo increíble que es Dios. Paralelamente, cuando Dios justifica, emite una declaración legal sin requerir un proceso o cambio subjetivo de la persona justificada. Cambian los papeles. Cuando Dios justifica, simplemente mira la evidencia y emite su veredicto, justo e inocente. ¿Por méritos propios? Por méritos de Cristo. De modo que la justificación es legal, puntual y expedita. Cosa que quisiéramos que así fuera en la tierra, ¿verdad? Pero no lo es. Por eso, hermanos, no se trata de un proceso de transformación interior, sino interior. Porque Dios, hermanos, empieza a purificar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Ahora, ¿a quién justifica Dios? Si nosotros hablamos de justicia, ¿a quién debería justificar Dios? Pues de entrada, hermanos, para empezar, nosotros en la justicia humana pensaríamos que Dios debe, y así lo pensamos, debe justificar a la gente buena. ¿No es así? A la gente que es buena moralmente, a esas personas bonachonas que no hacen daño a nadie, a esas personas que ni roban, ni secuestran, ni drogan, ni nada, etc.
A esas personas debería justificar. Lamentablemente, hermanos, la Biblia tiene otro panorama de lo que es ser bueno, que es muy diferente a lo que nosotros creemos que es ser bueno. De la misma manera que nosotros queremos ser justos, Dios tiene otra manera de lo que es ser justos. Ahora, puesto que Dios, hermanos, es un juez omnisciente, omnisciente quiere decir que todo lo sabe, Él es el único que sabe quién es bueno y quién no lo es. Amén. Ahora, siendo justos, suponemos que Dios debería justificar a las personas cuyo comportamiento es ejemplar e intachable. ¿No es así? ¿Conocen algunos así, hermanos? Muy pocos, ¿verdad? Yo sí conozco un par. Y de verdad, hermanos, mis respetos. Lo único que les hace falta es la fe cristiana. Pero de ahí en más, pues, no tengo nada malo que decir de estas dos personas. Y lo digo así, dos personas nada más. Intachables, ejemplares en todo. Son justas, hermanas, en sí mismo. Ahora, no obstante, la Biblia, como les dije, pinta un cuadro muy oscuro de la humanidad y de su justicia personal. Pablo, en la misma carta a los Romanos, declara lo siguiente. Hicimos la lectura ahí, acompáñenme de nuevo, Romanos 3, versículo 10. Dice ahí, como está escrito, Romanos 3, versículo 10. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿quién puede delante de Dios declararse justo? O declararse buena persona. Solamente porque no roba, no secuestra, no asesina. Aún así, hermanos, no es suficiente. Esta persona no puede declararse como justa, ni mucho menos inocente. Es una buena persona, nadie se lo va a quitar. Es un buen ejemplo a seguir. Pero eso, hermanos, no lo va a justificar delante de Dios. Y es lo que tenemos que comprender. Entonces, pastor, ¿a quién justifica Dios? Según el apóstol, la Biblia dice, y él mismo lo cita, como está escrito. ¿Y dónde está escrito? En el Salmo 14. Precisamente Pablo está citando el Salmo 14 aquí en Romanos 3, versículo 10. Apúntelo ahí, Salmos 14, versículo del 1 al 3. Y ahí mismo se da cuenta que ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento hay gente buena. Nunca hubo, no hay y no habrá. Solamente hay una sola persona de toda la humanidad, de todos los tiempos, que puede ser declarado justo: Cristo Jesús. No hay nadie más. Entonces, hermano, cuando Dios justifica, quiero que vea esto, que escuche. Siempre mira la evidencia y emite su veredicto, justo y merecedor de los privilegios correspondientes por la fe en Cristo Jesús. De modo que la justificación es legal. Pero, hermanos, según el apóstol, todos somos injustos, incluyendo los pastores. Amén. Para que no idolatre al pastor. Ay, es que el pastor, pecadores igual que ustedes. Para que no cambie nada. Todos nos desviamos. ¿No dice aquí? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué increíble, hermanos. Cómo nos da el Señor con un buen zape y nos sacude de nuestra supuesta justificación personal, de nuestra propia percepción de yo soy buena persona. Porque incluso, hermanos, hay personas que me han dicho, yo nunca hago pecado. Caramba, pues estoy frente a Jesucristo, entonces. Porque para empezar ya mintió. Y Jesucristo dice que nunca se dio engaño en su boca, amén. Lo que pasa es que nuestro concepto, hermanos, del pecado está muy erróneo. Y el concepto de la justificación está aún peor. Y creemos que solamente una persona mala es aquella que asesina, que golpea, que roba, que secuestra, etcétera, etcétera. Todo lo que vemos aquí normalmente. Hermanos, la Biblia dice que si no buscas a Dios, se te considera una persona mala. Y se acabó. Y con eso eres culpable de todo. Así que nadie se puede justificar, amén.
porque dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles porque no hay quien haga lo bueno. Ahora, ¿qué es hacer lo bueno? Cruzar a un indigente, darle una monedita, cruzarlo de la calle, dar estos recursos que dan a instituciones de caridad. ¿Eso es hacer lo bueno, hermanos? No, hermanos. Lo bueno que dice la Biblia, hacer lo bueno, es compartir el Evangelio. Fuera de ahí, nada. Obedecer a Dios, eso es hacer lo bueno. No ser rebelde a su palabra. Por eso dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y eso es algo que tenemos que entender, hermanos, porque nosotros, vean si no somos malos. ¿Cuántas veces nos ofendemos los unos a los otros? Pero no somos malos, ¿verdad? ¿Cuántas veces, hermanos, no ofendemos a Dios con nuestros actos, con nuestras palabras y con nuestras desobediencias? No solamente, hermanos, con hechos externos, sino también con actitudes internas. Por ejemplo, hermanos, déjenme les digo que el egoísmo, el orgullo, el odio, la rebeldía, nos considera, hermanos, como personas malas. ¿Usted ha guardado resentimiento hacia alguien? ¿Ha tenido un mal pensamiento sobre una persona? ¿Ha cometido algún pequeño acto de discriminación a alguien solamente porque no pertenece a su estatus social? ¿O a su estatus económico? ¿O a su estatus espiritual? Porque también pasa, ¿verdad? En la iglesia, yo solamente me rozo con los líderes. Ese hermano barre la iglesia. Eso es discriminación, hermano. Y Dios no hace acepción de personas. Porque de hecho el que barre la escoba es el que más Dios tiene en la mira para ocupar este puesto, el del pastor. Porque el primer púlpito de un pastor es una escoba, cosa que casi nadie quiere agarrar. ¿Cómo yo, pastores? Yo soy licenciado, yo soy doctor, yo soy ingeniero. Yo te invito a que seas siervo de Dios. Eso es lo que yo les invito, hermanos. En el cielo de nada te va a servir tu literatura, ni tu filosofía, ni tu religión, ni tu título profesional. Lo que te va a servir a Dios es tu servicio aquí en esta tierra, porque es lo que vas a reflejar allá. Aquí es un campo de entrenamiento, hermano, no sé si usted lo sabía. Es un campo de entrenamiento para lo que vas a hacer allá en el cielo. Si usted aquí no hace nada, pues en el cielo no va a tener nada. Amén. Si usted aquí hace mucho en el cielo, el Señor lo ha prometido. Te va a dar estas cosas y 100 veces más. Así que vean, hermanos, qué importante es esto. Ahora, concluimos en esta parte, hermanos. Si es así, ¿quién puede justificar? Si no siguiéramos leyendo el pasaje, podríamos concluir, hermanos, que ante un Dios perfectamente justo, nadie puede ser justificado. Pero la Biblia, hermanos, precisamente por eso habla de la justificación. Según la Biblia, hermanos, Dios sí justifica a las personas, no a personas buenas, según su propia percepción. Dios justifica, hermanos, a personas impías. La palabra impía es una palabra, hermanos, que si la separamos, quiere decir, hermanos, sin santidad. O sea, un inconverso, un pecador, para que me entiendan. Y son esas personas impías, pecadoras, las que precisamente, hermanos, según nuestra percepción, no merecen ser declaradas justas, sino condenadas. Amén. Mas sin embargo, hermanos, la buena noticia es que Dios justifica a todas las personas sin acepción de personas, sin hacer acepción de personas, buenos y malos. Así lo dice el Proverbio 17. Búsquelo, hermano, Proverbio 17. Vamos hasta este libro de sabiduría. Vamos a ver qué dice la Biblia desde el Antiguo Testamento. Sabiduría, hermanos. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Quién es el que justifica al impío y el que condena al justo? Pero quiero que note el orden.
Porque ustedes si lo leen dicen, ay caray, aquí está mal. ¿Cómo que justifica al impío y condena al justo? ¿Qué no debe de ser al revés? No, hermanos, está correcto. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables a Jehová. Pero ¿quién es el que justifica y el que condena? Solo un juez, Dios. Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Bien sencillo, hermanos. Aquí viene una palabra, otra vez, una palabra legal: la imputación. Es importante que también entienda la doctrina de la imputación. ¿Qué significa esa palabra tan rara, pastor? Bueno, los que se dedican a los términos legales, pues están muy familiarizados con esa palabra. Muy bien, la imputación. ¿Por qué es tan importante? Porque la imputación es la solución. Si nosotros somos tan malos que no hay justo ni aún uno, ¿cómo podemos ser justificados? La solución es la imputación, precisamente. Si Dios no hiciera nada más, sería injusto. ¿Qué es lo que Dios hace para que su veredicto no sea injusto? La imputación. Tenemos una pista, hermanos, en un texto que hemos considerado ya, Romanos 5:1. Dice que por la justificación tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Pero la clave de la justificación, Jesús, Pablo también la amplía precisamente estando en la iglesia de Corinto. Vayamos a segunda carta a los Corintios y busquemos el capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Este pasaje yo creo que usted ya lo ha leído muchas veces, pero hoy lo va a entender mejor si es que no lo entendió antes. Segunda a los Corintios 5, versículo 21. ¿Ya llegó? Dice la Biblia: al que no conoció pecado, hasta ahí me paro. La palabra conocer en la Biblia se traduce como tener relación íntima con algo o con una persona. ¿Ya me captó? Al que no conoció, ahora lo parafraseamos, al que no tuvo relación íntima con los pecados. Amén. Muy bien. Al que no conoció pecado, por nosotros, usted y yo, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así de sencillo es la imputación. Al que no tuvo relación con el pecado, por amor a nosotros, se hizo pecado, para que fuésemos justicia de Dios en él. Hermanos, es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Así vamos a entender lo que dice el Proverbio 17. Es gracias a Jesús que Dios justifica al impío. Y esto es así porque Jesús obedece y muere en el lugar del pecador que nos correspondía a nosotros. Jesús, hermanos, era perfectamente justo. No solamente era justo, era perfectamente justo. Si ha habido alguien en la historia que no mereció morir, ¿quién creen que era? Jesús. Jesús, hermanos, no tuvo ninguna relación con ningún pecado. Y vaya que sí tuvo tentaciones, hermanos. La carta de los Hebreos precisamente nos narra que Él tiene compasión de nosotros, porque dice: aquel que no conoció pecado, aunque fue tentado en todo. Y cuando dice que fue tentado en todo, es en todo lo que usted y yo somos tentados todos los días. Nunca, hermanos, cayó en pecado. Nunca hubo engaño en su boca. Nunca tuvo un mal pensamiento. Por eso es declarado justo. Y era el único que iba a satisfacer la justicia de Dios para salvar a la humanidad. Es la única manera. Y vean todo lo que abarca la justificación. Aquí usted también va a entender por qué tenía que morir Jesús para salvarlo. Bueno, pues precisamente porque usted era condenado, era culpable de los cargos. Amén. Así que al que no conoció pecado. Ahora, no obstante, hermanos, Dios le trató como pecador. Lo hizo pecado por nosotros. Es decir, hermanos, en el lugar del ser humano puso a su Hijo amado para que fuésemos hechos justicia en él. Y muchas veces no le damos ese mérito a Cristo. Todavía refutamos: ay, pastor, pues es que ya ni siquiera tenemos argumentos para quejarnos, ¿verdad? De cómo no obedecer, cómo no santificarnos, cómo no aplicarnos en la obra, cómo no obedecer todo. Y luego, hermanos, empiezan a dolernos el cuello, ¿verdad?
Luego empezamos, ay hermanos, ¿qué creen que significa eso? La conciencia. Cuando usted sacara la nuca en una predicación, es que su conciencia le está dando duro y tiene la cerviz durísima. Entonces tiene que ser doblegada para que Dios le cambie su corazón de piedra por uno de carne. Amén. Bueno, la justificación ayuda, que le entiendan aún más. Dios, hermanos, puede justificar y satisfacer su justicia al mismo tiempo. Qué increíble y qué poderoso es Dios. Podemos resumirlo de esta manera. Fíjense, hermanos, por favor, escríbanlo. Si usted tiene de verdad el deseo de cambiar y transformar su vida de una vez por todas y para siempre, entienda esta doctrina. Dios trata a Jesús como un impío cuando Cristo muere en la cruz, y trata al impío como Jesús lo merece. Se lo voy a repetir. Dios trata a Jesús como un impío cuando Cristo muere en la cruz, y trata al impío como Jesús lo merece. Cuando le son otorgadas todas las bendiciones de la vida eterna, hermanos, es donde viene el cambio increíble del don de Dios. Porque aquí, hermanos, Dios realiza una transferencia doble. Nuestro pecado se transfiere a Cristo, se le imputa a Cristo, y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros, se nos imputa, y por sus méritos nosotros somos justificados. El mérito, hermanos, le pertenece a Cristo nada más. Nadie puede decir aquí, ni siquiera atreverse con su pensamiento, yo sí me merezco el cielo. Nunca le he hecho daño a nadie. ¿Estás seguro? Porque ya alguien lo pensó. Porque no roba, no secuestra. Pero ¿qué tal las mentiras? Para empezar, decir que no miente, que no peca, y es una mentira. Y acumuló 2, porque también es soberbio. Y después ya son 3, porque también declaró a Cristo culpable. Dijo a Cristo mentiroso. O sea, imagínense, no tiene 3 pecados. Con tan solo decir yo soy buena persona. 3 pecados para que lo considere, hermanos. 3 pecados ahí se le imputan por pensar bien de sí mismo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es la verdad. Así que vean, hermanos, nuestro pecado se transfiere a Cristo, y la justicia de Cristo se transfiere a nosotros. Por eso Cristo en la cruz dijo, consumado es. Todo está hecho. Pagó nuestro rescate. Y este intercambio entre el creyente y Cristo, hermanos, se conoce como imputación, para que usted se familiarice con esas palabras. Por un lado, hermanos, Dios, fíjense, Dios le atribuye la culpa de nuestro pecado a Cristo, y Cristo sufre las consecuencias de ello en la cruz. Por otro lado, Dios confiere la justicia de Cristo a nosotros y considera los méritos de Cristo o los merecimientos de Cristo como si fuesen nuestros. Y Dios, hermanos, realiza la transferencia. Nuestros pecados son perdonados y somos justificados. Todo lo malo, hermanos, todo lo malo que somos nosotros nosotros mismos. Y cualquier tinte de bondad que haya en nuestra vida es por mérito de Cristo. Nadie es buena persona. Nadie se puede jactar. Entonces, hermano, entendiendo eso, por eso entendemos que la Biblia dice que no hay otro Salvador dado a los hombres que solo un hombre, Jesucristo. Amén. Que no hay nadie por más que podamos ser salvos si no es a través de Cristo. Hechos 14, versículo 12. Así que, hermanos, de modo que Dios justifica a los impíos no con base a la justicia inherente en ellos, ¿verdad? Sino con base en la justicia de Cristo. Les justifica no por lo que ellos hacen, sino por lo que Jesús ya hizo. Así de sencillo es, hermano.
Entonces, una pregunta. Si ya entendimos esto, ¿qué merece Jesús? La justificación. Una declaración de haber obedecido perfectamente a Dios y como consecuencia todas las bendiciones celestiales. Por eso la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Amén. Porque es digno de ellas. Pero ¿saben qué, hermanos? El amor de Dios no tiene límites. Usted y yo somos impíos, declarados justos por el mérito de Cristo. Y Jesús comparte este estatus y estas bendiciones con muchas personas. Primera carta a los Corintios 1:30. Vean, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vean, hermanos, 4 atributos que nosotros podemos adquirir por la justificación, por la imputación, por aceptar lo que somos delante de Dios y arrepentirnos. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, versículo 7. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque aquí, hermanos, la fe es el que juega el rol más importante. ¿Alguien de los presentes puede describir lo que es la fe? Está escrita en la Biblia, Hebreos 11. Amén. Esa es la fe, hermanos. Estar convencido ¿de qué? De lo que no se ve. Lo que Cristo, hermanos, le reprochó a Simón. Simón, Simón, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que creen y no ven. Eso es fe. Eso es una verdadera fe. Y juega un papel tan preponderante, hermanos, en este acto de la imputación y la justificación, que sin fe, hermanos, es imposible estar justificado. Vean, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? ¿Ya llegaron? Por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué? Y no por las obras de la ley, por cuando por las obras de la ley nadie, hermanos, será justificado. ¿Alguna duda? La fe. Déjame decirte, hermanos, qué es la fe. Ya lo definieron. La fe es una actitud de receptividad, de dependencia y de confianza. Eso es la fe. Dios no nos justifica por lo que hacemos, por nuestros esfuerzos o por nuestra obediencia, que podremos considerar, como dice Pablo, obras de la ley, sino por lo que Jesús hizo. La fe confía en Jesús y en su obra como suficiente para recibir la justificación de Dios. Porque a veces quisiéramos engañarnos, ¿verdad?, para justificarnos y creer que somos justificados porque yo estoy aquí puntual, yo tengo un ministerio, yo salgo a ganar almas y por eso soy justificado. No, hermano, no, eso es lo que lo justifica. Lo que lo justifica es lo que Cristo ya hizo, no lo que usted está haciendo ahora. Ahora, lo que hace es la evidencia de que ya ha sido justificado. Amén. ¿No los confundí? Precisamente, hermanos, esas cosas que usted ahora hace, porque aquí nos tenemos que ir a Santiago, porque Santiago dice, ¿verdad?, ¿las obras le pueden salvar? No. El cristiano, hermanos, no hace obras para salvarse, hace obras porque ya es salvo. Amén.
Entonces todas las obras que hacen ustedes deben ser puntual, de congregarse, de seguir con su ministerio, seguir creciendo, de salir a ganar almas. Hermanos, usted lo hace porque ya fue justificado, no para justificarse delante de Dios, porque todo eso es mérito de Cristo. Entonces, ¿qué papel tiene la fe en la justificación, pastor? ¿Podría ser la fe la misma que nos hace dignos de la justificación? No, tampoco, porque por la fe, por definición, no es una obra, es precisamente la única, escúchelo bien, la fe es la única actitud humana que le dice a Dios: yo no puedo, necesito tu ayuda, solo tú me puedes salvar. Por eso, por la fe, es por lo que somos salvos. Mucha gente cree que es salva porque hacen oración, pero si la hizo sin fe, la salvación no se efectúa. Y hay hermanos que tienen 20, 10 años en el cristianismo y siguen igual de condenados al infierno como al principio. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, no hay obras. Las obras son evidencia de que ya es salvo, no de que las tiene que hacer para ser salvado, porque eso es lo que enseña la religión popular, ¿no es así? Que por obras, por las limosnas, por hacer esto, por hacer aquello, usted puede entrar al cielo. Y si no, bueno, pues hay por ahí alguna alternativa. Hacemos una misa, pero tiene que pagar por ella para que Dios lo saque del purgatorio. Y existe, hermanos. Eso es lo que enseña la religión popular, cosa que la Biblia no jamás menciona. Así que tenemos que comprender la importancia de esta doctrina, porque como le dijo Pablo a Timoteo, aprende la sana doctrina, enséñala, reprende con toda autoridad, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, mi propósito es que usted entienda la doctrina de la justificación y que entienda, hermano, que el mérito es de Cristo, no es nuestro, y que estamos aquí, hermanos, es por mérito de Cristo, no porque yo me lo merezca, y que yo hago obras porque ya fui justificado, no para que me justifique Dios. Es lo mismo que leemos en Mateo 24, ¿verdad? Con aquellos que dicen que la salvación se pierde. ¿Perseveraremos? El que persevera hasta el fin será salvo. No, hermanos, perseveramos porque somos salvos. Esa es la gran diferencia. Por eso es importante entender estas doctrinas, porque sin estas doctrinas tan fundamentales y tan básicas, nuestro cristianismo es una religiosidad. Y por eso muchas personas, hermanos, que se dicen creyentes, pues en la iglesia pasan desapercibidos, no quieren hacer nada, no se disponen a nada, no se quieren apuntar a ningún curso, a ningún nada, no quieren aportar nada de su valioso tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque les falta fe, porque no tienen fe. Y sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios, porque el que cree que hay un Dios se le acerca para ser galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Qué interesante, hermano, todo lo que podemos hacer con la fe. La fe mira fuera de sí. Es decir, hermanos, la fe no está en nosotros. Y la misma carta de los Hebreos lo dice: ¿ha puesto los ojos en quién? El que es el consumador y autor de nuestra fe. La fe no mira para nosotros, hermanos. No mira, se concentra, hermanos, la verdadera fe se concentra en su objetivo, le busca, le persevera hasta abrazarlo. Y es lo mismo, hermanos, que sucede en cualquier ministerio de la iglesia. Confiando su destino a Dios y aferrándose a su capacidad para hacerlo crecer. La fe en este sentido, hermanos, es como la mano vacía de algún indigente. ¿Usted le ha dado a algún indigente alguna monedita? Sí le ha dado, amén. Espero que lo haga, porque eso se hace hasta por humanidad, no por ser cristiano, amén. Bueno, ¿lo ha dado? Muy bien. La fe en este sentido, y perdónenme la comparación, pero es la verdad, es como la mano vacía de un indigente que recibe una moneda. Extender la mano no le hace digno de recibir la moneda, ¿o sí? ¿Sí me están escuchando? A un indigente se hace merecedor de la moneda porque le estira la mano. Claro que no.
no le hace digno de recibir su moneda, sino que éste se da puramente de la bondad del dador, en este caso de quien da la moneda. Lo único que hace la mano es recibir. Amén. Y la mano está vacía, no con más monedas, ¿verdad? Porque si no, usted no le daría, más bien le quitaría. Presta, traes más que yo. Pero no es así, hermanos. En ese sentido, hermanos, así es la fe. La fe es un don de Dios. La fe no es algo que usted decida tener. La fe no es algo que usted dice, este domingo que vaya a la iglesia me voy a poner la fe y voy a tener más fe, o la voy a comprar a meses sin intereses. No, hermanos, la fe es un don de Dios, porque usted ya ha sido justificado, tiene fe. Ahora, ¿la fe cómo crece? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted, la única manera de que va a aumentar su fe, hermanos, es oyendo este libro, que alguien se lo enseñe. ¿Para qué? Para que llenarlo y engordarlo de conocimiento, no, para que usted lo transmita a otra persona al cual usted sí tiene acceso. ¿O para qué cree que son los cursos? Es para eso, hermanos. Los cursos son para que usted trabaje y crezca en fe. Por eso la importancia de estos cursos, ¿verdad? Así que, hermanos, consideremos esto, hermanos. Hay que leer siempre sus textos en sus contextos. Santiago no estaba lidiando con el mismo problema que Pablo. Pablo argumenta todo lo que vimos y leímos con personas que piensan que tienen que aportar algo para efectuar su justificación. Por otro lado, Santiago está discutiendo con personas que piensan que se salvan por una profesión de fe solo de palabra, sin hacer nada. El verdadero creyente, y así lo pongo y lo enfatizo, el verdadero creyente es una persona que dice que tiene fe, pero que lo demuestra con lo que hace. Porque sin obras no hay fe. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice tener fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esta salvarlo? Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Cuál era el problema al que se enfrentó Santiago? Hablando del tema de la fe. Porque había personas que decían que tenían fe en Jesús, pero cuyas vidas no reflejan esta fe en ninguna manera. No ha cambiado nada hasta hoy, ¿verdad? Mucha gente dice, yo creo mucho en Jesús. ¿Y dónde dice la Biblia que al creer mucho en Jesús es sostener fe? Quiero que sepas, hermano, algo doloroso. El infierno está lleno de personas que creían mucho en Jesús, pero que nunca tuvieron una relación con Él. Nunca se arrepintieron, nunca fueron justificados, porque siguen creyendo que la religión tiene una opción, que la religión da otras alternativas, cuando Proverbios capítulo 14 versículo 12 nos dice todo lo contrario, ¿verdad? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Y la paga del pecado es. Entonces, ¿cuál otro camino? No lo hay, hermano. Deja de cegarte y confiar en que la religión te va a salvar. La religión es el engaño más grande de Satanás, haciéndote creer que por méritos propios puedes entrar al cielo. Es una de las más grandes mentiras que Satanás está, hermanos, haciendo a la humanidad. Creer que tú puedes hacer algo para entrar al cielo. Y eso es algo que no podemos permitir, ni mucho menos creer. La fe que salva, hermanos, no es solo de palabras, sino de hechos. El corazón dispuesto a confiar en Cristo también está dispuesto a obedecer. Así es la cosa, hermanos, así es de sencillo. La clave, hermanos, para la vida cristiana, ya termino. La clave para la vida cristiana. Ya saben que falta media hora, ¿verdad? ¿Por qué la fe no se encuentra sola en la vida de una persona justificada? Una de las razones, hermanos, es que la justificación por la fe, como leímos en Romanos, en Corintios, en Gálatas, bien entendida, nos capacita para obedecer.
Ahora usted entiende, hermano, por qué usted no obedece o le cuesta tanto trabajo obedecer, porque no está capacitado para la fe. ¿Y qué le hace para capacitar su fe? Oír la palabra de Dios. ¿Cuántas veces va la Biblia en la semana, hermanos? ¿Entiende? La misma manera o lo equitativo a lo que usted va a la Biblia es en lo que usted se capacita para obedecer. Entonces, si usted no obedece, lo único que está diciendo es que usted no lee la Biblia, no habla con Dios, por eso no obedece, no tiene fe. Así de sencillo es. Muchas veces para muchos hermanos los cursos, los discipulados son una carga en su vida, cuando deben de sentirse privilegiados, porque el Señor los tiene preparándolos para otra cosa más grande que sus propios sueños guajiros del éxito en el mundo, ¿no? Algo mucho más allá. La justificación por la fe, hermanos, es la clave para la vida cristiana, porque le da al creyente el derecho legal de participar de las bendiciones celestiales. Si usted no tiene fe, imposible que participe de las bendiciones celestiales. La justificación por la fe, hermanos, es el motor que también impulsa la fidelidad. ¿Por qué somos tan infieles? Porque no tenemos fe. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser puntuales, llegar a la iglesia sin faltar? Porque nos falta fe. No amamos a Dios como presumimos. Esto, hermanos, garantiza ser aceptado por Dios, y lo cual nos libera para obedecernos de una manera radical. Finalmente, hermanos, la justificación por la fe provee el patrón de vida de un verdadero cristiano. Dios muestra su misericordia y su generosidad, lo cual motiva a sí mismo al creyente a mostrar misericordia y generosidad hacia los demás. ¿Cuál es la evidencia? Que lo que Dios hace conmigo, yo lo comparto con los demás. ¿Dios es bueno conmigo? ¿Dios es bueno con ustedes? ¿Ustedes son buenos con los demás? ¿De qué manera? ¿Lo tienen aquí sentado a su lado? ¿Ya le compartieron el Evangelio? Eso es hacerlo bueno. Eso es amar a un amigo. No darle palmaditas y decirle échale ganas. Eso lo hacen los impíos. Un cristiano, hermanos, muestra su verdadero amor hacia el mundo y hacia Dios compartiendo el Evangelio, enseñándole la justificación, y que también Él es objeto de la justificación si cree por fe por Jesucristo. Hermanos, si yo cierro la Biblia no quiere decir que ustedes la deben de cerrar, ¿eh? No tenemos evidencia que presentar a nuestro favor delante de Dios de que somos inocentes. Amén. Ninguna evidencia. El único veredicto es: somos culpables. No podemos ganar su favor porque somos culpables. Por eso la importancia de aceptar lo que somos, culpables. Es lo que hacemos cada que compartimos el Evangelio. ¿Amén? Enseñar a la persona que se tiene que arrepentir, que el arrepentimiento es lo que le va a dar la salvación, no el que haga la oración. La oración es el medio, pero no es la obra. Es el medio a través del cual llega la justificación. Amén. Espero que lo entiendan. Si no nos arrepentimos, hermanos, no podemos ser justificados. Aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador por fe, no por intelecto, por fe en el corazón, no en la mente, es lo que nos permite ser justificados. Porque cuando somos justificados hay evidencia de que somos justificados, y eso es la obediencia a Dios, la santificación y el buscar crecer en Cristo Jesús. Hermanos, de verdad espero que con esta doctrina, con esta enseñanza, se aclaren muchas dudas que tal vez usted tenía, y que entienda de una vez por todas que la justificación es mérito de Cristo, y que todo lo que hacemos en esta iglesia es mérito de Cristo, y que todo lo bueno que recibimos en la vida es mérito de Cristo.
Entonces, hermanos, ¿por qué no darle lo que le corresponde a Cristo? ¿Por qué no darle a Cristo lo que Él merece? ¿Qué es lo que merece, hermanos? Todo lo que somos, todo nuestro amor, todas nuestras fuerzas, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo lo que somos, todo, hermanos, le pertenece a Cristo. Qué gloria es esta doctrina, ¿no? Hoy la tienen, hermanos, no la desaprovechen, compártanla, pero sobre todo, vívanla. Son justificados mediante Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor.